Hola a todos. En este video vamos a continuar con este curso del sistema de ventas. Este video viene a ser la parte número 2. Si es que no has visto la parte número 1 del sistema, puedes retroceder un video anterior y para que estemos actualizados con lo que vamos a hacer en este video. Vamos a recordar el objetivo de este curso, el cual es totalmente gratuito y tiene la finalidad de ofrecer los conocimientos básicos y necesarios para uno poder desarrollar un sistema. El material y conocimiento que estamos ofreciendo en este curso nos va a ayudar a empezar con el desarrollo de funcionalidades básicas dentro de un sistema de ventas. Al finalizar el curso, usted va a contar con ciertos conocimientos que le va a permitir mejorar o modificar el sistema según sus propias necesidades. Entonces vamos a dar finalizar esta presentación y vamos a quedarnos aquí con el formulario en donde nos habíamos quedado en el anterior video. Habíamos añadido los menús de usuario, mantenedor, ventas, compras, clientes y proveedores y reportes, y un último menú extra que nos va simplemente a mostrar una información del sistema. En este video vamos a abarcar ya crear un formulario de logueo, el cual vamos a poder acceder al sistema. Entonces vamos a prácticamente es toda esa lógica de programación para que el usuario pueda ingresar por medio de este formulario de logueo y pueda ingresar al sistema ya con sus credenciales. Para ello vamos primero a crear el formulario. Voy a dar aquí en mi capa de presentación, voy a seleccionar, le voy a dar clic derecho y le voy a dar en agregar. Le voy a decir acá en Windows Form. Y acá ya está seleccionado Windows Form. Acá vamos a cambiarle el nombre, le vamos a cambiar por login y le voy a dar en agregar. Entonces ya tenemos el formulario así. Voy a ajustar, no sé, de un tamaño por el estilo de esta forma de aquí. Y vamos a agregarle un label. Voy a arrastrar el label. Muy bien. Ahora a este label, en su propiedad text, voy a borrar que esté totalmente vacío. Y le voy a decir en la propiedad AutoSize que sea igual a false. De esta forma nos va a permitir el label ajustar la medida del ancho y el alto a nuestro gusto. Pero aquí le voy a cambiar también una propiedad que se llama dock, creo que está en la parte superior, dock, ahí está. Y le voy a decir que esté alineado hacia la izquierda. Muy bien, de esta forma ya está, digamos que pegado hacia el lado lateral izquierdo y solamente nos permite estirar ya hacia el lado derecho. Voy a dejar que sea un ancho de esta forma. Muy bien. Ahí está. Ahora a este label le voy a cambiar la propiedad del backcolor, el color de fondo. Le voy a decir que nos voy acá a la pestaña de web y voy a elegir ya el color que hemos elegido para el sistema, que es Steel Blue. Muy bien. Ahora voy a agregar nuevamente otro label. Ahora, pero este label vamos a cambiarle de igual forma el backcolor. Me voy a la pestaña de web, Steel Blue, muy bien. Y voy a cambiarle el color de fuente, la propiedad for color, y le voy a poner como totalmente blanco. Ahora voy a ir al final, que viene a ser la propiedad de texto, y le voy a poner acá el título, bueno, el nombre es sistema de venta, listo. Y acá en la fuente voy a cambiarle que sea algo de, voy a ponerle a ver algo de 15. Sistema de venta, muy bien. Sí, lo dejamos ahí como 15 y vamos a agregarle un logo por aquí. Recordemos que tenemos la pestaña de foldawesome.share y acá tenemos estos dos, el icon button y el icon picture box. Voy a seleccionar el icon picture box y voy a arrastrar de esta forma. Está. Muy bien, ahí lo tengo. Este icon lo voy a poner, voy a cambiar la propiedad icon chart que tenemos aquí y le voy a buscar un icon que se asemeje a nuestro sistema de ventas. Voy a buscar Store. A ver, ya me pasé por aquí. Store.
Store. Yo lo tengo acá y ahí está. Muy bien, nuestro icono ha cambiado. Y voy a cambiarle también la propiedad del back color. No, igual va a ser el Steel Blue. Ahí está. Y voy a cambiarle el color de fuente de este icono, que es el, ¿dónde está? El icon color. Le voy a decir que sea también totalmente blanco. De esta forma ya tenemos un contraste correcto entre el color de fondo y la etiqueta del nombre. Ahora voy a pasarle a agregarle dos textbox. A ver, uno y el otro acá. Muy bien. Voy a darle un ancho por algo así. Y voy a agregarle también dos labels. Un label acá y otro label acá. Muy bien. Al primer label le voy a cambiar la propiedad de texto y le voy a decir que sea número de documento. Número de documento. Y al segundo le voy a poner en la propiedad de texto que sea contraseña. De esto vamos a indicar que el usuario al momento de ingresar al sistema va a ser por su número de documento y por su contraseña. Acá vamos a agregar dos botones, el cual va a ser de ingresar y el otro botón va a ser de cancelar. Muy bien. A este primer botón le voy a cambiar el texto, el cual le va a decir ingresar. Y al segundo botón le voy a cambiar el texto que va a decir cancelar. Ya. Bueno, mejor vamos a trabajar con los iconos de Pictorybox. Va a ser el icon button, ¿sí? Vamos a eliminar estos de acá, estos dos botones, porque no nos va a servir. Ahora me recuerdo, vamos a dejar acá el icon button, vamos a arrastrar dos. Ya, de esta forma sí. Vamos a hacer utilidad de los iconos que hemos agregado, ¿sí? Pensaba ponerle solamente el texto de ingresar y salir, pero mejor vamos a utilizar los iconos ahí. Entonces voy a ponerle acá en el primero, le voy a decir cómo cambiar el texto, la propiedad que sea ingresar. Y al segundo le voy a dar en cambiar la propiedad de texto que sea cancelar. Muy bien. Entonces al primer botón, bueno, voy a seleccionar los dos y les voy a cambiar el diseño de los botones. Le voy a decir en la propiedad de, a ver, ¿dónde está esta propiedad del botón? Del flap style. Le voy a decir que sea un flat. Ahí está. Y en la apariencia vamos a ponerle, sí, ahí está seleccionado ya el borde. Entonces a estos dos botones voy a agregarle un icono. Voy a decir, a ver, el icono de en el icon chart voy a buscar el icono correcto que le va a pertenecer al botón de ingresar. El icono para el primer botón va a ser, a ver si lo encuentro acá, door, una puerta en la cual nos permite acceder. Bueno, una representación así de esta forma el icono. Door open, ahí está. Y le voy a decir que el tamaño del icono va a ser 21. En el botón de cancelar también voy a cambiarle la propiedad de icon chart y voy a buscar uno que sea de close. Pero en esta el nombre correcto vendría a ser el time circle, algo así por el estilo. Voy a buscar por acá. A ver, time circle, ahí está. Muy bien, también voy a cambiarle el ancho que sea 21. Ahí está. Ahora selecciono los dos y vamos a darle, vamos a entrar a la propiedad de text imagen relation y le vamos a decir que la relación con la imagen va a ser que la imagen va a estar sobre, no, vamos a poner que esté simplemente imagen antes del texto, de esta forma. Y la alineación del botón va a ser en el medio pero hacia la derecha, de esta forma. Ahí está.
y ya quedó. Quizás voy a cambiarle el ancho porque sea desajustado. Ingresar, ingresar, ya está. Ingresar y cancelar. Estos son los dos botones que tenemos. Al primer botón le voy a cambiar la propiedad de su color, el backcolor, y le voy a decir que sea del, nos vamos al web y voy a buscar acá uno que se asemeje al color azul. En este caso va a ser Royal Blue. Y el botón de cancelar voy a cambiarle también la propiedad de backcolor y va a ser la propiedad, bueno, el color algo parecido a un rojo, creo que lo tenemos por aquí. Por aquí vamos a seleccionar el Fire Brick. Ahí está. Selecciono nuevamente los dos botones y voy a cambiar el color de fondo, el color del texto, la propiedad Forecolor, aquí está, y le voy a decir que sea en blanco. Al igual también voy a cambiar el icono, también su icon color, y lo voy a poner en blanco. Muy bien. Entonces se nos ha borrado el border porque el border lo vamos a encontrar en Flat Appearance y el color del borde va a ser de color negro. Muy bien, ya tenemos los dos botones, un botón para ingresar y otro botón para cancelarnos, para salirnos de este formulario. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre a cada uno. Para el primer botón le voy a llamar btn ingresar y para el segundo botón le voy a poner btn cancelar. De esta forma. El color del fondo del formulario le voy a poner que sea totalmente blanco. Web y totalmente blanco. Ahí está, white. Muy bien. Entonces ahora vamos a cambiar el inicio del programa. Porque actualmente si nos vamos a la clase acá, program.cs, la aplicación va a correr por el formulario de inicio. Pero nosotros vamos a cambiar que corra por el formulario de login. Ahora vamos a ejecutar. Y ya nos debería estar mostrando ya la aplicación como inicio el formulario de logueo. Entonces aquí está. De esta forma se puede visualizar. Ahí tenemos el botón de ingresar y el botón de cancelar. Voy a cerrar esto de aquí. Y voy a cambiarle la apariencia a este formulario. Le voy a decir que el borde, por acá lo tengo. Lo vamos a ir a la propiedad de for borders estilo, el borde del estilo del formulario le voy a poner ninguno con none y de esta forma. Muy bien, y que puede iniciar el formulario desde el inicio de nuestra pantalla, el centro de la pantalla. Nos vamos a la propiedad de Start Position y vamos a cambiarle en Center Screen. Entonces si volvemos a ejecutar, nuestro formulario aparece ya en el centro. Tenemos el botón de ingresar y el botón de cancelar. Ahora el botón de cancelar debería hacer que cierre este formulario. Vamos a programar este botón para darle esa funcionalidad. Le damos doble clic al botón. Ya nos lleva acá al botón del clip y le vamos a dar simplemente this.close. Nada más. Ahora, este formulario, a este campo contraseña exactamente, le vamos a cambiar un atributo, una propiedad que vamos acá, el cual nos va a permitir que al momento de escribir la contraseña esté oculta. La propiedad es password char y le vamos a decir que sea acá asteriscos. Muy bien, ahora vamos a ejecutar el programa. Va a mostrar el formulario. Número de documento podemos escribir y se puede visualizar lo que estamos escribiendo. En cambio en contraseña lo que escribimos ya está marcado y tachado. Muy bien. Entonces ahora vamos a programar la acción del botón de ingresar. El botón de ingresar le vamos a dar también de igual forma doble clic y vamos a ingresar al evento clic de ese botón. Entonces este botón lo que va a hacer es proceder a abrir el siguiente formulario. Entonces vamos a declarar aquí inicio, que es el nombre del formulario, el cual está toda la interfaz de inicio. Le voy a llamar for es igual a inicio. Y acá me olvidé ponerle que es el mío. Vamos a hacer una nueva instancia de este formulario. Y este formulario vamos a decir
que se pueda mostrar con .show y que el formulario actual, o sea nuestro formulario de logueo, se pueda ocultar con el hide. Entonces, nuestro formulario, estamos haciendo una instancia, mostramos y ocultamos nuestro formulario de logueo. Vamos a darle a iniciar para ver el funcionamiento. Voy a darle acá en iniciar. Se oculta nuestro formulario y nos muestra ya este formulario de inicio. Ahora vamos a cerrar este formulario. Y lo que vamos a hacer acá es que también pueda regresarse al formulario de logueo. Como vieron acá he cerrado el formulario de inicio, pero no se regresó al formulario de logueo. Lo que vamos a hacer es eso. Entonces, como sabemos, actualmente nuestro formulario de logueo con esta propiedad de hide está oculto. Entonces lo que vamos a hacer es que se muestre nuevamente cuando el formulario que hemos cerrado, que es el formulario de inicio, cuando este se cierre, vamos a hacer que se muestre nuestro formulario de logueo. Vamos a crear acá un evento del tipo private void y le vamos a decir frm closing, que es cerrando. Aquí le voy a enviar dos objetos, dos parámetros. Uno va a ser como objeto también el mismo tipo, sender, y el otro va a ser el evento de for closing event args e. Muy bien, este método está recibiendo un objeto y un evento de cerrar. Lo que vamos a hacer aquí va a ser ahora que que nuestro formulario que estamos ocultando, que hemos ocultado, se pueda mostrar. Aquí hemos ocultado y acá vamos a cerrar. Disculpen, acá vamos a mostrar. Entonces, a este formulario que estamos declarando aquí, vamos a añadirle este evento. Vamos a atribuirle este evento. Entonces, este formulario tiene el evento también for closing, que cuando se esté cerrando pueda unirse con este evento que estamos creando aquí, el for closing. Muy bien, entonces ya está. De esta forma estamos diciendo que el formulario que estamos abriendo en su propiedad de for closing, le estamos diciendo que tome este evento que estamos creando aquí. Este evento de que se encarga de mostrar en nuestro formulario de logueo que hemos ocultado anteriormente. Muy bien, entonces vamos a hacer una prueba de eso. Voy a ingresar y ahora voy a cerrar el formulario y como ven ya mi formulario de logueo vuelve a mostrarse. Pero vamos a validar una cosa. Quizás hemos escrito nuestro número de documento y nuestra contraseña. Le doy a ingresar. Acá está mi formulario de inicio. Ahora lo que voy a hacer es cerrar, pero nuevamente me aparece nuestro formulario pero con los datos. Lo que vamos a hacer es que cuando se muestre que pueda limpiarse esta caja de texto. Le voy a dar en cancelar y aquí pues voy a decir que estos dos input o estos dos textos puedan limpiarse. Acá no le hemos dado todavía un nombre. Voy a darle un nombre a cada uno. El primero va a ser txt documento en la propiedad del nombre name, y acá también en el otro textbox le voy a poner en su propiedad de nombre de name txt clave. No contraseña porque puede ser que tengamos problemas con la ñ que estamos ahí mencionando en el label. Entonces de esta forma ya cuando en este evento donde está ocurriendo cuando se cierra el formulario de inicio, le voy a decir txt documento.text es igual a vacío. Y también el textbox clave, txt clave.text, que sea igual a vacío. Muy bien. Entonces de esta forma ya estamos limpiando las cajas de texto. Vamos a hacer una prueba ahora. Voy a darle a iniciar. Muy bien, iniciamos nuestro formulario de logueo. Le voy a decir 234, así, cualquiera al azar, y contraseñas de esta forma. Le vamos a dar ingresar y acá está nuestro formulario. Voy a dar en cerrar ahora y nuevamente se muestra mi formulario de logueo, pero ya están los campos vacíos. Muy bien.
Entonces quiero darle un diseño simplemente acá rápido a estos dos botones, que es que cuando pase el cursor pueda aparecer la manito, ¿no? El puntero cambie por una mano. Nos vamos acá a la propiedad de cursor y actualmente está en default. Nos vamos a ir hasta la parte última donde dice hand. Muy bien, vamos a dar inicio otra vez, vamos a hacer una prueba de ello y como ven ahora nuestro cursor cuando pasa por el botón cambia a un cursor de mano. Voy a cerrar y también he notado que mi formulario de inicio cuando se muestra en la pantalla pues necesito que se muestre en el centro de la pantalla. También vamos a ir a la propiedad de este formulario, Start Position, y le vamos a decir que sea Center Screen. Vamos a hacer una prueba ahora. Voy a poner cualquier número de documento, contraseña, y le vamos a dar ingresar y ahí está, mi formulario inició en el centro de mi pantalla. Ahora voy a cerrar este formulario, nuevamente me regresa y ahí está. Y con este botón cancelar ya cerraríamos toda la aplicación. Le doy cancelar y como ven ya terminó la ejecución de toda mi aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, nuestro formulario funciona, pero no funciona conectándose a nuestra base de datos. Lo que vamos a hacer ya es desarrollar esta funcionalidad donde el usuario puede ingresar sus credenciales y por medio de una validación con la base de datos podemos acceder al sistema. Para esto primero vamos a agregar todas nuestras entidades en nuestra capa de entidades, ¿sí? Antes de ello hay que recordar que lo que vamos a agregar en nuestra capa de entidad son clases. Estas clases van a tener una estructura similar a las tablas de nuestra base de datos. Entonces vamos a dirigirnos a la capa de entidad. Voy a ocultar todo esto de acá, capa de datos, capa de negocio, y nos vamos a enfocar en la capa de entidad. Entonces voy a eliminar esta clase que viene por default. Le voy a dar acá a eliminar. Muy bien. Y ahora voy a darle clic nuevamente derecho y voy a decir agregar una nueva clase. Primero vamos a crear la clase respectiva para la tabla rol. Entonces voy a ponerle también como nombre de esta clase rol. Ahí está. Voy a cambiar acá a esta clase que sea pública para poder compartir esta misma clase entre otras capas. Y vamos a añadirle acá sus propiedades que van a ser representadas a las columnas que tenemos en la tabla. El primero viene a ser tipo entero, ID rol. El segundo viene a ser, no, bueno, en esta oportunidad no es entero, es un varchar, pero acá lo ponemos en código como string y le voy a poner descripción. Muy bien. Y tenemos el otro que es fecha de registro. La fecha de registro nosotros sabemos que no lo vamos a enviar por la aplicación. La fecha de registro lo va a completar automáticamente la base de datos. Así que nosotros lo único que vamos a necesitar de esa fecha de registro es consulta. No vamos a insertar ni actualizar ese valor en la tabla. Lo que sí necesitamos es obtener esa fecha. Quizás aquí en la tabla de rol o en esta clase de rol no lo vamos a necesitar, no lo vamos a ver empleado, pero en futuras tablas como compra de detalles y ventas sí lo vamos a ver. Pero lo vamos a agregar acá para mantener el estándar. Fecha de registro también lo voy a poner de esta forma. Ahí está. Con esto ya hemos completado los campos necesarios que puedan representar a nuestras columnas en nuestra tabla. Entonces ya hemos terminado con la tabla rol. Ahora voy a dar en guardar los cambios y voy a agregar ahora la nueva clase que va a ser representada a la tabla permiso. Le voy a cambiar el nombre acá, permiso. De igual forma le voy a decir que sea pública, public, y acá vamos a añadir las propiedades necesarias que identifiquen a cada una de nuestras columnas. Este va a ser ID permiso. Acá, bueno, ya está. Y la otra que es el tipo entero, que va a ser ID role. Pero acá vamos a hacer un cambio. Ya no va a ser entero para decir ID role, sino acá vamos a hacer ya un llamado ya a la clase role. Voy a poner así, role. Y en el nombre voy a ponerle O de objeto role. De esta forma.
Sí, esta de acá ya nos estamos omitiendo ya la columna ID role. Estamos acá inmediatamente relacionándole a la clase role. Ahora lo que vamos a hacer es para la siguiente columna, que va a ser el tipo string. El permiso tiene un nombre del menú, ya que un rol va a tener acceso a ciertos menús. Y el último va a ser nuestra fecha de registro. Fecha, registro. Esto de acá lo voy a copiar para de una vez por todas crearlo y guardarlo en la siguiente clase. Voy a cerrar acá la tabla, la clase permiso que representa a nuestra tabla permiso. Voy a agregar una nueva clase, agregar nueva clase, y ahora vamos a hacer a la tabla usuario. Usuario. A esta clase que hemos agregado también la voy a poner pública y le voy a agregar las propiedades necesarias que van a representar a nuestra tabla. El primero es ID usuario. El siguiente viene a ser también un string. Le voy a poner documento. El siguiente es también un string. Va a ser nombre completo. El siguiente también va a ser un string. Este es el correo. El siguiente viene a ser también un string, que viene a ser la clave. El siguiente, este de aquí va a ser una representación a la columna ID role. Sabemos que acá vamos a llamar ya la clase role y vamos a poner O de representa objeto role. Muy bien, este usuario ya está relacionado con un rol respectivo. Y acá vamos a agregar a la columna estado para saber en qué estado se encuentra nuestro usuario, activo o no activo. Este lo vamos a dejar como booleano y le voy a poner así el mismo nombre, estado. En nuestra base de datos ese valor de esa columna en la tabla usuario permiso, esa columna estado está como bit, así que nos va a ayudar aquí para la conversión de booleano, de true o false. Y acá simplemente ya voy a copiar y pegar lo que ya tenía guardado de fecha de registro. Muy bien, con esto ya estamos en la representación de la tabla usuario. Ahora vamos a agregar la siguiente tabla, que viene a ser la tabla de proveedor. Y le voy a agregar nueva clase. Y le voy a cambiar el nombre, que va a ser proveedor. Muy bien, a esta clase también le voy a decir pública. Y voy a proceder a agregar las propiedades que vienen a representar a nuestra tabla. ID proveedor. También aquí es un string para guardar el documento. Acá vamos a agregar también otra propiedad para almacenar la razón social de este proveedor. Vamos a agregar ahora también otro string, el cual va a ser el correo de nuestro proveedor. Y vamos a agregar también otro string, el cual va a representar la columna teléfono del proveedor. Y acá voy a hacer un copy pega de lo que tenemos en usuario, ya que estos dos se van a repetir, estado y registro. Y los voy a pegar aquí en proveedor. Muy bien. También booleano y registro también como string. Entonces la siguiente tabla que vamos a hacer va a ser la tabla de categoría. Voy a cerrar estos dos y voy a proceder a agregar una nueva clase de mi capa entidad. Agregar nueva clase. El nombre de esta clase va a ser categoría. Entonces de igual forma la vamos a llamar que sea pública. Y vamos a agregarle las propiedades que van a representar las columnas de nuestra tabla. ID categoría. Esto también va a ser de tipo string para la columna descripción. Vamos a agregar ahora también el estado, pero creo que ya lo tengo acá guardado y pegado. Sí, está. Copy y pego y está. Estado y fecha de registro para nuestra tabla, bueno, para nuestra clase categoría. Y vamos a cerrar. Ahora vamos a crear la siguiente tabla, la cual va a ser producto.
agregar nueva clase y le voy a cambiar el nombre que sea producto. Muy bien. También a esta clase le voy a decir que sea pública. Y vamos a proceder a agregar sus propiedades entero para el ID producto. El otro viene a ser un string para representar el código. El siguiente viene a ser también un string para que represente el nombre del producto. El siguiente también viene a ser un string para que represente la descripción del producto. El siguiente también va a ser, bueno, aquí ya no va a ser la categoría en un string, sino va a ser, vamos a hacer un llamado ya a la clase cada categoría que hemos creado anteriormente. Y el nombre de esta propiedad va a ser o categoría. Muy bien. Vamos a darle al siguiente, el cual es stock, pero acá lo vamos a dejar como entero y vamos a decirle que el nombre sea similar, stock. Para el siguiente, que es precio de compra, le voy a poner acá que sea decimal. Generalmente para temas de valores de monedas le ponemos así en decimal en la programación de C#. Acá le voy a poner precio compra. Para el siguiente también va a ser decimal. Este va a ser representar el precio de venta del producto. El siguiente va a ser estado y fecha de registro, que lo tengo ahí copiado y lo voy a pegar de esa forma. Entonces tenemos ID producto, código, nombre, descripción o de categoría, stock, precio de compra, precio de venta, el stock y también tengo el estado y último fecha de registro. Entonces vamos a guardar esto aquí, esta clase, y vamos a cerrar. Ahora la nueva va a ser, la siguiente tabla va a ser la tabla de cliente. Vamos a agregar una clase y voy a cambiarle el nombre acá, cliente. También le voy a hacer pública a esta clase y vamos a proceder a agregar la representación de las propiedades hacia las columnas. Esto va a ser ID cliente. Al siguiente también le vamos a decir, pero esta vez va a ser string documento. Vamos a agregar la siguiente propiedad, el cual también es un string y es nombre documento. Bueno, nombre completo. El siguiente también es un string, va a representar el correo del cliente. El siguiente también va a ser un string y este va a representar el teléfono del cliente. El siguiente, bueno, aquí ya vamos a copiar y pegar, estado y fecha de registro. Estado del cliente y su fecha de registro, bueno, que representa ya cuando fue registrado nuestro cliente. Vamos a validar ID cliente, documento, nombre completo, correo, teléfono y estado. Muy bien. Vamos a cerrar la clase. Y la siguiente tabla que vamos a añadir va a ser la tabla de compra. Así que vamos a agregar una clase para eso. Agregar una nueva clase y le voy a llamar compra. A esta clase compra también le voy a decir que sea pública. Y acá también voy a hacer agregar sus propiedades que representen a las columnas. ID compra. Aquí va a ser el usuario para esta compra quien ha realizado, pero acá vamos a hacer una referencia a nuestra clase usuario. El nombre de esta propiedad va a ser cambiada, va a ser usuario. También tenemos la columna ID proveedor, pero aquí vamos a hacer referencia a nuestra clase proveedor y acá vamos a cambiarle el nombre que sea proveedor. Tenemos al siguiente, que este sí es normal, es string, que va a almacenar el tipo del documento. Este tipo de documento puede ser una boleta o una factura. El siguiente es el número de documento. String del tipo string, número de documento. Número documento. El siguiente
viene a ser el monto total. Este va a ser del tipo decimal, monto total. Y el último ya viene a ser fecha de registro. Voy a borrar este acá del estado, que también lo tenía copiado ahí. Ya está. Esto viene a ser todas las propiedades que pertenecen a nuestra clase compra, que representan a nuestra tabla compra. Entonces voy a cerrar y la siguiente tabla va a ser ya detalle de compra. Clic derecho a la capa de entidad, agregar nueva clase, listo. Y hasta aquí le voy a llamar detalle-compra. También le vamos a hacer pública. Y le voy a dar la propiedad de ID de detalle de compra. ID detalle compra. Muy bien, la siguiente viene a ser el ID compra. Pero lo que vamos a hacer es que nuestra tabla, nuestra clase compra que hemos agregado anteriormente, regresamos. Aquí es donde vamos a añadir la referencia a nuestra detalle de compra. ¿Sí? Vamos a agregar acá, pero va a ser del tipo lista, porque sabemos que una compra puede involucrar varios productos y esos varios productos están representados en la tabla de detalle de compra. Pero en este caso es la clase detalle de compra, así que vamos a agregarla así, detalle de compra, del tipo lista, porque van a ser varios. Y acá vamos a representar con o lista detalle compra. O bueno, nada más, o detalle de compra, detalle compra. Listo. Ahora sí vamos a cerrar compra. Entonces por eso estamos omitiendo acá la columna de ID compra. Vamos a seguir con el siguiente, el cual es una referencia a nuestra clase producto. Y vamos a ponerle o producto. El siguiente viene a ser el precio de compra y venta. Esto de acá lo voy a copiar de mi tabla de producto que lo tenía acá, precio de venta y compra. Muy bien, cerramos esto acá y voy a pegar acá. Ya está, para ahorrar tiempo en esas dos propiedades. El siguiente viene a ser la cantidad, también va a ser el tipo entero. Y en el tema del monto total, sí vamos a cambiar acá, que es un decimal, monto total. Y el último que ya viene a ser fecha de registro. Voy a copiar en la tabla de producto y voy a pegar esto aquí. Ya muy bien. Con eso ya hemos terminado todas las propiedades necesarias que debe tener nuestro clase detalle de compra. La siguiente tabla que vamos a crear viene a ser la de venta. Para eso vamos a agregar esa clase. Clic derecho, agregar nueva clase. Y esa de acá la vamos a llamar venta. Y también le vamos a hacer pública. Public venta. Muy bien. Entonces acá vamos a agregarle también las representaciones en propiedades. ID venta. El siguiente propiedad viene a ser ID usuario, pero nosotros vamos a hacer una referencia a nuestra clase usuario y el nombre lo vamos a cambiar a o usuario. Usuario. Ahí parece me estaba confundiendo en el nombre. Muy bien, en la siguiente también vamos a dejarle como un string, que es el tipo de documento. Y el siguiente es también un string, es el número de documento. Y el siguiente viene a ser el nombre del documento del cliente, que también es string. Documento cliente. Y el siguiente viene a ser string para el nombre del cliente, nombre cliente. Muy bien. Acá también vamos a añadir las siguientes, que viene a ser para los precios. En este caso va a ser decimal, monto de pago, con cuánto está pagando el cliente. Voy a repetir esto unas 2 veces más y voy a cambiarle solamente acá. En vez de monto va a ser, bueno, monto, y acá vamos a cambiarle cambio.
monto de cambio, cuántos, si es que hay un cambio del cliente, vamos a registrar cuánto es ahí y vamos a cambiar acá también el monto de pago, va a ser monto total. Muy bien, entonces el último que nos queda es el de fecha de registro y ahí está. Y ahora vamos a crear ya la última clase que va a representar a nuestra última tabla, que viene a ser detalle de venta. Voy a cerrar esta clase y voy a agregar ya último esta nueva clase que es detalle venta. Detalle-venta. Le doy a agregar. Muy bien. Esta clase la vamos a hacer pública. Espera, creo que acá mi tabla de venta, sí, quería validar si es que le puse pública. Sí está pública y le vamos a dar acá en siguiente. En detalle de venta también tiene su propio identificador, es ID detalle de venta. En representación al ID de venta vamos a hacer lo que hicimos también en compra, lo que viene a ser en la clase venta vamos a agregar ya la lista de detalle de venta. Prop, una del tipo lista, detalle de venta. Y el nombre de esta propiedad va a ser o detalle venta. Detalle venta. Muy bien, entonces de esta forma estamos diciendo que dentro de una venta podemos encontrar una lista de detalles de venta. Vamos a regresar acá a detalle de venta y vamos a seguir completando las demás propiedades. En producto vamos a decirle que también haga una referencia a nuestra clase producto. Aquí vamos a cambiar el nombre o producto. Muy bien, el siguiente va a ser el precio de venta. Prop, cambiamos acá a decimal y acá va a ser precio venta. El siguiente viene a ser la cantidad. Vamos a agregar, es entero, cantidad. El siguiente viene a ser, lo voy a poner como decimal, que va a representar el subtotal. Y el último ya viene a ser la fecha de registro. Muy bien. Solamente para validar vamos a repetir ID detalle o producto, precio a venta, cantidad, subtotal y fecha de registro. Entonces ahora sí ya podemos seguir con el paso de conectarnos hacia la base de datos. Para conectarnos a la base de datos vamos a dirigirnos acá a la capa de presentación y vamos a ir a este archivo que tenemos aquí que es appconfig y vamos a darle doble clic para poder abrirlo. Dentro de aquí vamos a agregar una nueva etiqueta, el cual es conexión streams, ahí lo tenemos, y automáticamente ya nos crea el tag desde que cierra. Acá vamos a agregarle una nueva etiqueta, el cual es add. A ver, acá simplemente era así, add nada más. Y acá vamos a agregarle un atributo que tiene, que es el name. Acá vamos a poner el nombre que le vamos a dar a nuestra conexión. Va a ser cadena conexión, así le voy a poner. Cadena-conexión. Y acá tiene un atributo más, el cual es conexión string. A ver si es que me aparece, conexión string, ya muy bien. Acá vamos a poner la cadena de conexión hacia nuestra base de datos. Y tiene un atributo más, el cual es provider name o name. Y vamos a poner que acá es del tipo system.data.sql client. Muy bien, vamos a guardar los cambios. Y ahora vamos a poner acá la cadena de conexión hacia nuestra base de datos. Para obtener la cadena de conexión vamos a seleccionar cualquiera de las capas. Por ejemplo, voy a seleccionar nuestra capa de entidad y vamos a darnos acá en la pestaña de proyecto y vamos a seleccionar agregar nuevo origen de datos. Vamos a seleccionar acá base de datos en esta ventana que nos apareció, le damos en siguiente. Conjunto de datos le damos en siguiente. Y acá le vamos a dar en nueva conexión. Aquí en el nombre del servidor yo le voy a poner local
¿sí? De esta forma, porque quiero conectarme a mi servidor local. Ustedes cambien el nombre de servidor del cual ustedes se conectan a su SQL Server. Y acá vamos a elegir la autenticación de Windows. Si ustedes se autentifican con SQL Server, ponen sus credenciales. Yo lo voy a dejar acá simplemente con la autenticación de Windows. Simple. El nombre del servidor, si creo que ustedes lo pueden visualizar acá. Este es el nombre del servidor. Ustedes pueden poner el nombre. En mi caso es desktop rd71nk. Pero bueno, yo lo voy a dejar así simplemente local. Y acá, una vez seleccionado la autentificación, voy a seleccionar ya a mi base de datos. Acá me va a listar mi base de datos que tengo dentro de mi servidor. Acá vamos a seleccionar la base de datos que estamos utilizando para este curso, el cual es DB Sistema Venta. Y le voy a dar acá en probar conexión. Nos dice que es exitoso la conexión, le vamos a dar en aceptar. Y acá le vamos a dar también aceptar. Lo que vamos a hacer aquí es decirle que nos muestre la cadena de conexión. Voy a copiar todo esto de aquí y lo que voy a dar es acá cancelar. No le den en siguiente, simplemente cancelar. Entonces, como ya hemos almacenado ahí, hemos copiado esa cadena, vamos a pegarlo acá y ya está. Data source local, inicia el catálogo donde va a iniciar nuestra base de datos, que es DB sistema de venta y es una integridad segura. Y listo, de esta forma ya hemos terminado la parte de conectar la aplicación con la base de datos, que está de esta forma, ¿no? Por medio de este app config, nada más. Ahora vamos a proceder con la conexión desde nuestras clases. Para ello vamos a dirigirnos a nuestra capa de datos, donde, como digo, la capa de datos es la que está encargada de comunicarse con la base de datos. Dentro de esta capa de datos tenemos una clase 1. A esta clase la vamos a eliminar. Le voy a dar en aceptar. En esta capa de datos vamos a agregar una clase. Esta clase se va a llamar conexión. Muy bien. Y la voy a hacer del tipo pública. Voy a darle acá un enter y ya está. Entonces, esta clase de conexión lo que va a hacer es encargarse de enviar a las demás clases la cadena de conexión que tenemos almacenada en nuestro archivo add-config. Para ello vamos a agregar una referencia acá a nuestra capa de datos. Le damos clic derecho, le vamos a decir agregar una nueva referencia y vamos a irnos, a ver si es que me recuerdo, es acá en la parte de ensamblados, ¿sí? Y vamos a buscar uno que dice System Configuration. Ahí está, System de configuración y le damos en aceptar. Muy bien, una vez que ya está, se nos va a agregar en nuestras referencias y lo tenemos acá, el System Configuration. Lo que vamos a hacer ahora es acceder a esta cadena de conexión que fue declarada en el archivo add-config. Vamos a hacer public, porque va a ser pública ya que van a acceder las demás clases. Le vamos a decir que sea estática, del tipo string, y acá le voy a poner cadena. Así le voy a llamar a esta variable. Va a ser igual a la configuración. Gracias a lo que hemos añadido a esta referencia de System Configuration, vamos a hacer el llamado a una clase en especial que tiene dentro de esta referencia. Para ello, primero vamos a importar sus características. Vamos a hacer el llamado System Configuration. Muy bien. Y ahí está. Y acá vamos a hacer también. Ahora sí nos va a aparecer el Configuration Manager. Ahí está. Punto. Connection String. Muy bien. Y entre corchetes vamos a especificar cuál es la cadena de conexión que debería leer. Nos vamos a devolver acá a nuestro add-config. Recuerden que hemos puesto acá el nombre cadena de conexión y esta de aquí es la que vamos a copiar y voy a pegar aquí. Entonces le voy a decir que mi variable cadena va a almacenar lo que tiene ahí en nuestro add-config. Punto to stream para convertirlo simplemente
al tipo de texto. Muy bien, esta clase va a ser la que encargada de repartir esta cadena de conexión a todas las demás clases. Entonces ahora vamos a proceder a crear una nueva clase dentro de nuestra capa de datos. Esta clase va a ser llamada usuario, ya que aquí va a tener todas las acciones de consulta, pero solamente a nuestra tabla de usuario. Para eso le vamos a llamar del mismo nombre. Le vamos a poner las iniciales de CD, que representan a las iniciales de capa de datos, y un guión bajo, y vamos a ponerle usuario. Bueno, lo demás sí lo voy a poner en minúscula y usuario. Muy bien, a esta clase le voy a decir que sea pública de esta forma, y dentro de acá sí vamos a proceder ya a hacer las peticiones a nuestra base de datos con las sentencias de SQL Server. Vamos a agregar acá unas referencias, system.data el primero, y el otro va a ser using system.data SQL el client. Muy bien, ya tenemos esos dos añadidos como referencia. Ahora sí vamos a proceder a utilizar las clases y todos los atributos que nos van a permitir una conexión con la base de datos. Entonces vamos a agregar primero un método que nos permita listar todos los usuarios que tengamos en nuestra base de datos. Voy a llamar público. Este método va a retornar una lista, ¿sí? Pero una lista de ¿qué? De usuario, ¿no? Recordemos que hemos creado una clase usuario, pero actualmente no me la reconoce, ¿sí? Lo que necesitamos acá es añadir una referencia de nuestra capa de entidades. Sabemos que nuestra capa de entidades es la encargada de la comunicación entre todas las capas. Él es el encargado de enviar toda la información, los datos, ¿no? A través de estas clases que tenemos, categoría, cliente, compra. Entonces, como esta capa de identidad va a ser utilizada por todas las capas, vamos a añadir esa referencia a todas las capas. Primero vamos a darle clic aquí a la capa de datos, clic derecho, agregar una nueva referencia, y vamos a ir acá en la opción de proyectos y vamos a decirle que va a tomar la referencia de la capa de entidad. Le vamos a dar en aceptar. Muy bien, ahora la capa de datos ya tiene una referencia hacia nuestra capa de identidad. Entonces este usuario, si nosotros usamos el uso del using capa de entidad, muy bien, entonces ahora sí ya tenemos acceso a esa clase usuario de la capa de identidad. Y lo siguiente también vamos a hacer que en la capa de negocio también vamos a aprovechar a añadir esa referencia, capa de negocio, agregar la referencia. Vamos a decirle que tome la referencia de capa de identidades y le vamos a dar en aceptar. Y en la capa de presentación también vamos a decirle que va a agregar, va a tener la referencia a nuestra capa de identidades. Le vamos en aceptar. Muy bien, ahora la capa de entidades ya tiene añadido referencia en capa de datos, capa de negocio y la capa de presentación. Ya las utilizan todas las capas, ¿sí? Porque es el puente de la comunicación de datos. Entonces ahora lo que vamos a hacer también es aprovechar y en la capa de presentación, ya que esta capa de presentación únicamente tiene que tener comunicación con la capa de negocio, vamos a añadir esa referencia. Vamos a ir clic derecho, capa de presentación, agregar nueva referencia y vamos a añadirle también, va a tener conexión con la capa de negocio y le vamos a dar en aceptar. Muy bien. Ahora nuestra capa de negocio va a actuar de intermediario entre la capa de datos y la capa de presentación. Entonces la capa de negocio vamos a añadirle la referencia hacia la capa de datos y le vamos a dar aceptar. Muy bien, ahora sí la capa de negocio ya tiene las referencias de capa de datos y capa de entidades. Muy bien, añadiendo ya esas referencias, ahora sí ya podemos trabajar normal. Entonces vamos a volver acá a este método de listar, le voy a llamar también el mismo nombre, listar.
y lo que va a hacer es simplemente devolver una lista de usuario. Voy a copiar esto lo que tengo aquí arriba, lista usuario, lo voy a llamar lista, es igual a nuevamente a una nueva lista. Ya está. Mi variable lista es del tipo list de una lista de usuarios. Entonces lo que voy a hacer ahora es conectarme hacia mi base de datos utilizando el using. Acá adentro voy a poner el SQL Connection, el cual me permite conectarme a la base de datos con la cadena de conexión. Le voy a poner así la variable o conexión es igual a nueva SQL conexión, y acá el SQL conexión me pide que le pase la cadena de conexión. Entonces, si nosotros sabemos dónde está nuestra cadena de conexión, la tiene la clase conexión que hemos creado anteriormente, y la tiene una variable llamada cadena. Ahí está. Si nosotros vamos a cadena, es esta de aquí la que está tomando. De esta forma ya le estamos diciendo que conexión va a tomar la cadena de conexión que tengo en la clase conexión y específicamente en la variable cadena. Muy bien. Entonces vamos a cerrar nuestro using y acá vamos a proceder a hacer ya la petición hacia la base de datos. Acá internamente le voy a poner un try, un capturador de errores, si es que tenemos algún problema al momento de conectarnos con la base de datos. Acá le voy a agregar la excepción. Muy bien. Dentro del try voy a agregar simplemente un query. Esto va a ser el tipo string, le voy a decir query, que es consulta en español. Y acá voy a poner simplemente mi select hacia mi tabla de usuario. Ahora, mi tabla de usuario, vamos a ponerle, especificarle acá mejor las columnas que nosotros deseamos traer. Vamos a hacerle un select a la tabla de usuario, va a traer el ID usuario, va a traer el documento del usuario, también va a traer el nombre completo del usuario, va a traer el correo del usuario, también va a traer la clave del usuario, y por ahora vamos a omitir el ID role, esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a poner el estado del usuario, pero la fecha de registro la vamos a dejar. Solamente para terminar ahora ya con el acceso del sistema. Entonces, estos son los que vamos a hacer por ahora. Y vamos a agregarle acá a SQL Command, el cual se encarga de ejecutar los comandos cmd. Lo voy a llamar de esta forma. Y voy a decirle que sea un nuevo SQL Command. Entonces el SQL Command me piden dos cosas. Primero viene a ser la acción de la ejecución, que viene a ser mi query, y también me pide nuestra cadena de conexión. Bueno, no nuestra cadena, sino la conexión que hemos abierto, y la conexión lo tenemos aquí. ¿Es esa conexión que tenemos ahí? Esa de ahí les estoy pasando. Y ahora simplemente a mi SQL Command, a este comando, le voy a decir que es el tipo de comando que estás ejecutando, command type. Es un tipo de comando texto, ¿sí? Porque es un select que simplemente estoy escribiendo acá. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es abrir mi cadena de conexión para que pueda ejecutar este comando. Le voy a decir conexión.open. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a utilizar es nuevamente al using, para que podamos ejecutar aquí el SQL Data Reader, el encargado de leer resultados de nuestro comando. A ver, acá tengo que escribir nuevamente, si no, no me ayuda. SQL Data Reader, muy bien. Le voy a decir que sea una variable dr, y acá vamos a almacenar ya la ejecución de nuestro comando, cmd execute reader. Muy bien, entonces nuestra variable dr ya está almacenando la ejecución de nuestro comando por el método de executeReader.
Y le vamos a decir, como es en SQL es una lista en una tabla, entonces vamos a decirle, mientras lees cada una de nuestras filas de nuestro resultado de la tabla, porque select se va a mostrar como una tabla en la base de datos. Entonces le vamos a decir que mientras está leyendo cada uno de los registros, tr.read, cada vez que tú leas necesito que cada registro lo puedas almacenar en mi lista que yo tengo acá, mi lista usuario. Entonces vamos a llamar a esta lista.add. Bueno, no le escribí correctamente, lista.add. Bueno, las llaves eran aquí internas, pero vamos a decirle que sea una nueva clase de mi clase usuario. Muy bien. Y acá estoy omitiendo algo de aquí. Ya, muy bien. Había agregado allí una llave más. Entonces a mi lista de usuarios estoy agregando una clase usuario. Como recordamos, nuestra variable lista, desde el tipo lista, pero que siempre va a recibir una lista de objetos de la clase usuario. Entonces simplemente estoy añadiendo a esa lista el objeto del tipo de clase usuario. Acá recordemos que nuestro usuario tiene ID usuario y le vamos a decir que pueda convertir .to a un entero de 32 y dar lectura. ¿A qué dar lectura? Específicamente a la columna ID usuario que hemos declarado arriba para que nos muestre, ¿no? Y le voy a decir que sea acá. Bueno, simplemente lo voy a dejar acá, no le voy a poner un value ni nada. Entonces, el siguiente viene a ser nuestra propiedad documento y que vamos a hacer de igual forma que pueda leer lo que tenga en este valor de la columna que esté mostrando. .toString. Muy bien. El siguiente viene a ser el nombre completo. Tr, voy a copiar esto de aquí y voy a copiar nombre completo que sea lo que estás mostrando, que guarde en esta propiedad de mi clase usuario. También va a ser el tipo toString para que pueda convertirlo. El siguiente viene a ser el correo. También voy a copiar todo esto de acá y voy a copiar este nombre de la columna y lo voy a pegar acá. Cada vez que está leyendo cada columna lo va a almacenar dentro de mis propiedades que tengo dentro de mi clase usuario. El siguiente viene a ser la clave. Voy a poner acá, voy a corregir el nombre que sea clave y voy a copiar y voy a pegar esto acá. ¿Sí? Para hacer lectura de la columna clave. Y el último viene a ser estado. El estado, pues acá sí va a haber una variación, pues acá le voy a decir que me convierta en un booleano. Lo que tenga mi columna estado. Muy bien, con eso ya hemos leído ya todas las columnas que nos está mostrando nuestra ejecución de nuestra consulta SQL del select from a nuestra tabla de usuario. Entonces, si es que hay un error, lo que va a hacer aquí en nuestro catch, que nuestra lista simplemente sea una lista vacía, que no tenga elementos, ¿sí? Que la ponga como nueva. Y ahora lo que está pidiendo acá nuestro método es que podemos devolver una lista, ¿no? Del tipo list usuario. Vamos a hacer que esta lista, al final de aquí, return lista. Entonces ya nos está mostrando el respectivo error que aquí teníamos. Muy bien, ahora este método lo tiene que llamar nuestra capa de negocio. Entonces vamos a crear acá en la capa de negocio una nueva clase. Voy a eliminar esta clase de aquí y voy a agregar la clase correspondiente a usuario, las iniciales cn de capa de negocio y acá voy a poner usuario. Muy bien, la voy a volver del tipo pública. Muy bien, y acá lo que va a hacer es devolver simplemente
el método de listar de la capa de usuario. Entonces acá vamos a agregar una referencia, le voy a poner private cd usuario, pero acá vamos a importar primero la referencia using capa datos. Bien, y acá sí me va a permitir cd usuario. Este de aquí vamos a ponerlo como obj cd usuario, nuevo cd usuario. Muy bien, acá ya estamos haciendo una instancia a nuestra clase cd usuario de la capa datos. Voy a crear un mismo método, voy a copiar esto de acá, toda esta estructura, y voy a cerrar las llaves. Entonces muy bien, acá estamos creando el mismo método que tenemos en nuestra capa de datos, pero nos pide acá añadir una referencia, la cual es nuestra capa de entidades, porque ahí es donde se encuentra nuestra clase usuario. Ahora nos pide retornar una lista, ¿no? Del tipo list usuario. Entonces lo que vamos a hacer aquí es return objcd punto listar. Muy bien, lo único que está haciendo acá es listar, retornar la misma lista que tiene acá nuestra clase C de usuario que se encuentra en nuestra capa de datos. Lo único que está haciendo es eso, retornar la misma lista. Y entonces desde nuestra capa de presentación vamos a ir al formulario de logueo, vamos a darle doble clic en nuestro botón ingresar y aquí es donde vamos a hacer ya el llamado de ese método de listar, pero desde nuestra capa de negocio. Como recuerden, la capa de negocio es la única que va a servir de intermediario entre la capa de datos y la capa de presentación. Acá vamos a hacer la referencia a esa capa de primero de negocio y luego vamos a hacer referencia a nuestra capa de entidades. Muy bien. Entonces, nosotros podemos hacer ya el llamado a nuestra clase usuario. ¿Por qué? Porque ya tenemos ya los permisos al momento de importar la referencia de capa de entidades. Voy a poner usuario y le voy a decir acá que sea new a nuestra clase cn usuario punto listar. Muy bien. Pero para que pueda listar, nosotros necesitamos primero registrar información en nuestra base de datos, ya que actualmente nuestra base de datos no tiene ninguna lista en la tabla de usuarios. Y acá lo que estoy haciendo es simplemente de esta lista que solamente me bote un usuario, solamente una clase de esta lista de clases. ¿Sí? Acá vamos a utilizar las expresiones lambda.where. Le voy a poner acá que sea u es igual a u. Vamos a ir a la propiedad del documento que sea igual a lo que tenemos escrito en nuestra caja de texto, que es documento.text, y que a la vez también sea igual a u.clave, lo que tenga escrito en nuestra caja de texto, txt clave.text. Muy bien, y acá le vamos a decir que nos devuelva siempre el primero, con este de acá que viene a ser el first or default. Muy bien, esto de acá lo que ven son expresiones lambda, el cual nos ayuda a tomar acciones respecto a nuestras listas. Entonces, como el método listar está retornando una lista de usuarios, entonces tenemos esta propiedad que es el where, y esto es una expresión lambda, el que nos ayuda ya a automatizar la búsqueda de un objeto, en este caso de un usuario dentro de nuestra lista, ¿no? Estamos diciendo que nos va a devolver aquel usuario que tenga un documento y una clave similar a lo que estamos escribiendo en nuestra caja de texto, y que con esto último siempre retorne el primero, o si no uno default que sea, si no lo he encontrado va a retornar nulo, este usuario va a ser nulo. Entonces lo que voy a hacer acá primero es ir a mi base de datos. Vamos a ir a la sección de tablas, le voy a dar acá
Bueno, aquí simplemente una nueva consulta seleccionando mi base de datos y vamos a dar un select a mi tabla usuario. Y como ven, actualmente está totalmente vacía mi tabla usuario. Lo que vamos a hacer ahora es insertar un registro a nuestra tabla de usuario. Vamos a especificar que sea en documento, nombre completo, correo, clave, el ID de rol, el estado. El estado por default creo ya lo habíamos asignado que sea automático. Voy a validar eso acá en usuario. Ya bueno, el estado veo que está en bit. Y acá lo que debemos hacer es cambiar el atributo de estado que sea por default 1. ¿Sí? Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, como no tengo por ahora, voy a ponerle estado. Muy bien. Y los valores son los que voy a ingresar ahora. Antes de ello necesito primero registrar al menos un rol, porque como saben está relacionado a nuestras tablas. No nos va a permitir registrar un usuario si un rol no existe. Voy a hacer un select a mi tabla rol. Muy bien, también está vacía y le voy a hacer insert into rol. Miren, aquí me estaba olvidando poner el insert into. Y acá simplemente le voy a poner descripción. La columna de fecha de registro no, porque ese es automáticamente se va a poner la fecha de hoy. El valor que voy a poner aquí va a ser administrador, así en mayúscula, administrador. Y le voy a dar simplemente un insert. Ahora voy a volver a seleccionar mi tabla rol y ahí está. Y ahora sí voy a proceder a escribir el número de documento de mi tal usuario, que sea 676767. El nombre completo de este usuario va a ser admin. El correo va a ser @gmail, así nada más, .com. La clave de este usuario va a ser 1, 2 y 3. El ID role va a ser el 1, al que tenemos aquí arriba. Automáticamente ya se generó esa clave, ese ID role. Y el estado también va a ser activo. Este 67 lo voy a cambiar, va a ser 10, 10 y 10, 3 veces 10. Y le voy a dar un insert into. Muy bien, ahora vamos a seleccionar nuestra tabla usuario y ahí tengo usuario, nombre de empleado, correo, clave, ID role, estado y este de acá que se generó automáticamente la fecha de hoy y la hora. Muy bien, ahora sí vamos a proceder a listar nuestros usuarios. Entonces lo primero que voy a hacer aquí para este ejemplo voy a hacer una lista usuario. Le voy a poner test. Lo que voy a hacer aquí es que me liste al menos lo que tengamos todo en nuestra base de datos. Y acá vamos a hacer un filtrado ya. Voy a poner un punto de depuración y le voy a dar en iniciar. Muy bien. Entonces acá voy a escribir 10, 10, 10. La contraseña es 1, 2 y 3 y le voy a dar en ingresar. Mi punto de depuración se quedó aquí. Voy a ejecutar F10 para verlo paso a paso cada línea de mi código. Acá lo que estoy haciendo es ir al método de listar. Veo mi variable test, veo que tengo un objeto, voy a ver, ahí está, clave, correo, documento, estado, fecha de registro, que no le hemos llamado, está bien, ID usuario y el nombre del usuario que es admin, que hemos creado recientemente. Entonces, mi lista de usuarios tiene un elemento, como podemos ver ahí, el count tiene un elemento. Entonces lo que va a hacer acá simplemente es retornarnos un usuario en específico de mi lista de usuarios, con lo que hemos escrito en nuestra caja de texto, que es 10, 10, 3 veces 10 y la contraseña 1, 2 y 3. Entonces vamos a ver. Y mi variable usuario sí cuenta con valores, entonces no es nulo. Entonces, ya bueno, acá ya procede a iniciar ya con la vista del formulario. Muy bien. Entonces lo que vamos a validar aquí viene a ser eso de acá. Vamos a validar si es que realmente si ha encontrado un usuario le va a permitir loguearse. En caso que no ha encontrado un usuario, le vamos a botar o mostrar un mensaje de excepción. Para ello simplemente vamos a agregar una condicional, un if, y le vamos a decir que usuario, el que tengo aquí, si
si este usuario, esta variable, es diferente de nulo, o sea que realmente si tiene un valor, ha encontrado resultados, entonces lo que va a hacer es proceder con todas estas acciones que hemos declarado anteriormente. ¿Sí? Y en caso que sea nulo, o sea que no encontró ninguno, lo que va a hacer es mostrarnos un mensaje. Voy a poner message box diciéndonos que nos diga, acá me faltó, disculpen, es el punto show, que simplemente nos diga no se encontró el usuario. Muy bien. Aquí vamos a agregarle un título a este mensaje, que va a ser también mensaje, así simplemente. Y acá le vamos a agregar un botón del buttons, que sea un botón de OK. Y vamos a agregarle también un mensaje de icono. Message box icon, creo es al parecer, sí, ahí está, icon, punto de exclamación, un icono de exclamación junto a ese mensaje. Y ahora voy a proceder a ejecutar la aplicación y le vamos a dar acá ingresando los datos. Voy a poner 1111 tres veces 11 y la contraseña voy a poner 1, 2 y 3 y le voy a dar en ingresar. Vuelvo a mi punto de depuración. El primero, el de prueba, simplemente me está retornando toda la lista de mis usuarios que tengo. Actualmente solamente cuento con uno, por eso me muestra acá el resultado con uno. Y acá en el siguiente sí, lo que está haciendo es devolverme un usuario en específico. Si vemos su usuario, está nulo. No lo encontró. No encontró ningún usuario que tenga estos valores de documento 3 veces 11 y que su contraseña sea 1, 2 y 3. No lo encontró, por eso me retornó nulo. Entonces, si él, no es diferente a nulo, va a ir a este mensaje donde nos muestra ya no se encontró el usuario. Le voy a dar en continuar. Y ahí está el mensaje, no se encontró el usuario. Y le voy a dar en aceptar. Muy bien, ahora vamos a volver a nuestro formulario y voy a cambiarle acá por 3 veces 10. 10, 10 y 10. Ingresamos. Nuevamente mi punto de depuración toma acción. Esto solamente nos muestra nuestra lista completa de usuarios. Acá valida, realmente sí lo encontró. Esta vez ya no es nulo, entonces lo que va a hacer es ya proceder con las acciones de mostrar el formulario. Le voy a dar en continuar y ya está. Nuestro formulario de inicio se muestra. Voy a quitarle el punto de depuración y con eso ya hubiésemos terminado ya la implementación de logueo a nuestro sistema. En el siguiente video vamos a continuar ya mostrando los formularios respectivos que cada uno de nuestros menús le tienen que mostrar, ¿no? Si es usuario, tiene que entrarse a la bandeja de usuario y así para cliente, proveedor y otros. Entonces nos vemos en el siguiente video. Esto es todo por esta parte. Nos vemos.